Este video se supone que lo tengo que hacer como un documental. Bueno, el propósito de este video más que nada es analizar mi experiencia de todo este semestre de mis prácticas. Estoy estudiando la licenciatura en enseñanza y aprendizaje del español en educación secundaria. Entonces, mi escuela, que es el Centro de Actualización del Magisterio, realiza cada semestre jornadas de observación o prácticas ya como tales para los alumnos, para que se vayan relacionando con las escuelas, ¿verdad? Con el ambiente. Entonces, pues, de la materia de herramientas para la observación y el análisis de la escuela y la comunidad, nos encargaron que tenemos que hacer un documental donde explicábamos todo esto que ya les mencioné. Entonces, pues vamos a empezar. Voy a comenzar diciéndoles que para llegar a la jornada de observación no es nada más ir a observar lo que uno quiere, no. Tenemos que ir a observar lo que los maestros nos piden que observemos, porque los maestros saben que lo que nos piden es lo importante. Entonces, la primera jornada de observación nos dividimos en equipos y a mí me tocó ir a Tepetongo, Zacatecas. Tuvimos que hacer nosotros la elaboración de un instrumento de observación en esta materia, que lo llamamos como guión de observación, pues para guiarnos de lo que íbamos a observar y que no se nos pasara nada. Entonces, nosotros comenzamos, en ese entonces teníamos de maestro al profesor Felipe, que nos hizo ver la diferencia entre ver, mirar y observar. ¿Por qué nos hizo ver esto? Porque es importante diferenciar las tres, ya que nosotros vamos a jornadas de observación, no vamos a mirar ni a ver. Entonces nos dio dos documentos, la observación, una palabra para desbaratar y resignificar, hacia una epistemología de la observación, es de Rafael Ávila, que lo tengo en mi... Y nos dio también el documento de la observación, un método para el estudio de la realidad. A lo cual nosotros debíamos de hacer otro documento, pues diciendo que era ver, que era mirar y que era observar. Y qué implicaciones tiene el sujeto en la observación. Entonces nos dice, bueno, yo puse que ver, casi todos los animales ven, casi todos los humanos ven, y de eso se trata ver, de la persona animal que lo haga gracias a los ojos y cada parte que compone. Mirar, se aprende que mirar y cómo hacerlo, lo pueden inculcar la sociedad, los parientes o hasta uno mismo. Uno elige qué mirar. Observar es recoger datos de algún objeto, evidencias. Es investigar, ver a detalle las cualidades del objeto, y es con lo que se puede formar algún método de investigación. O sea, nosotros íbamos a ver detalladamente, nada más nos íbamos a ir a fijar y ya. O sea, tenemos que describir de qué color eran las butacas de los salones, cuántos salones había, pero así detalladamente, cómo eran las puertas de los salones, me voy a entender. Entonces, para llegar a hacer el guión de observación, tuvimos que ver primero qué era la observación. Entonces, pues ya, terminamos con eso y el profe nos hizo como una pequeña práctica ahí dentro de la escuela para observar. Hicimos también como un informe de observación, pero dentro de la escuela. El día 20 de septiembre realizamos una entrevista al cargo del Centro de Cómputo. Debíamos de nosotros de practicar la entrevista, pero en la primera parte del semestre no vimos qué era una entrevista, ni cómo hacerla, ni qué debía de llevar o cómo debía de ser. Entonces, pues nosotros lo hicimos con lo empírico, con lo que ya sabíamos. Describimos desde cómo fue
nuestra observación, qué observamos, si detallábamos tal cual lo dice que es una observación. Después el maestro nos mandó un documento que se llama Pautas para la observación en los procesos de pasantía. Información para la toma de decisiones de... Bueno, viene una referencia, pero no viene el autor. Creo que lo hizo la misma escuela donde estoy estudiando, no sé. Ah, no, es de profesor Pilar Posner. Diciembre de 2000. En Buenos Aires. Y de aquí estuvimos rescatando, pues, básicamente que mirar, que registrar, para qué registrar y así. ¿Qué es lo que viene en el documento? Después de esto, de las pequeñas prácticas que el profe nos puso y de ver todo esto, ya entonces procedimos a hacer el guión de observación. Aquí este guión, el primer guión de la primera jornada de observación, lo hicimos todo el grupo. Juntamos preguntas de diferentes, se puede decir, temas. Y al final quedó de la siguiente manera. Agregamos el formato de portada que él nos mandó. Agregamos los nombres de las observadoras y pues así. Le hicimos los datos de identificación, la escuela, la ubicación, los observadores en este caso, los objetivos que tenemos que cumplir, que era tener un mejor panorama del contexto social y escolar del lugar, cómo es la socialización y cómo es la escuela en general. Cómo observar, no respondimos, bueno, no se respondió tal cual la pregunta, porque más bien aquí lo que hicimos fue como un plan de estudios, un mini plan de lo que iba a hacer cada uno. Por ejemplo, aquí se pueden dar cuenta que Mildred entrevistará a los directivos y a un maestro, Salomé a los padres de familia y entonces creo que esta pregunta no se respondió de todo bien. Y después agregamos como se podrían decir, subtemas, las divisiones, estructura, organización, contexto comunitario y ambiente escolar. Entonces aquí agregamos como un último comentario de que nosotros pensábamos de que con esto igual y no ajustábamos, pero cuando estuviéramos en la escuela irían surgiendo más cosas, pero de igual manera las iríamos anotando para tener más información. Entonces pues así quedó. Creo que como se fue consumiendo muy rápido el tiempo, pues no nos quedaba tanto tiempo para realizarlo tan más detallado. Entonces pues nos fuimos con eso a grandes rasgos. Y bueno, yo estaba en la idea de que ya estando ahí en la escuela iban a surgir más cosas. Iban a surgirme como que más cosas para anotar, me doy a entender, para ver, para observar. Entonces pues bueno, así fue el proceso para realizar el guión. Y ya estando ahí en Tepetongo, pues la escuela que me tocó a mí fue la Escuela General Damaso Muñetón. General. Entonces nos fuimos temprano. Y ya iban a ser las 7:30, si no me equivoco. Eran las 7:20. Y dije, bueno, tiene que haber ya niños, ¿no? O sea, pues lo que hacen de su casa en la escuela, ya tiene que haber niños. Pues no, estaba todo solo. Tuvimos que presentarnos con la directora, era directora. Ella nos asignó un lugar para nosotros estar, todos los que íbamos del CAM. Nos asignó la biblioteca y pues ahí nos instalamos y todo. Y desde que nos instalamos, desde la hora de entrada estuvimos observando cómo llegaban los niños, qué hacían, en qué llegaban, qué hacían antes de entrar a clases, y todos se nos quedaban viendo. Entonces así como de... Aquí estaba realizando como un pequeño diario de campo desde la hora que llegamos. Y aquí tengo una encuesta que me toca hacer a mí, a la directora y a los maestros, que nada más le hice
bueno, la entrevista, la encuesta nada más se la hice a 2 maestros y la directora. ¿Cómo es la convivencia? Bueno, ¿usted cómo considera que es la convivencia entre alumno y maestro? Pues hay de todo, hay alumnos que son muy comprensivos y tienen esa facilidad o esa idea de estar en comunicación con sus maestros. Otros que se molestan porque se les dice cómo deben hacer las cosas y que quieren hacer las cosas a su modo, que no aceptan pues a las conexiones, ¿sí? Pero son muy pocos los que no aceptan. Okay. ¿Aquí qué sistema de ¿Usted en el tiempo que ha estado aquí han contado la escuela con servicios extras como médico, psicólogo? No, no, hasta hace algunos 4 años contábamos con el servicio de USAER. Se fue limitando el servicio de USAER, ellos fueron limitando su margen de atención, el, el número de personas que integraban los equipos de USAER se fue disminuyendo con esto de optimizar los recursos por medio de la Secretaría y se fue retirando, porque antes teníamos aquí el servicio permanente, diariamente aquí había un colectivo de USAER, tenían un espacio, tenían colaboraciones y se fue limitando hasta que era una vez por semana y hasta que se quitó. Carecemos de servicio médico como escuela general, aquí a veces la tenemos que hacer de todo, sí, y eso actualmente nos mete en muchos riesgos. Ya después procedía a anotar, a hacer mis anotaciones y de lo que observaba, tomé fotografías, de hecho, incluso tomé fotografías. Fue muy padre, fue muy bonito. Esta vez no entramos a las aulas de clase porque pues no nos dieron la indicación de que entráramos. Y me di cuenta de que esta escuela sí tiene todo, bueno, al menos el personal lo tiene, o sea, lo importante me da a entender como la directora, la secretaria, no tienen trabajador social. De hecho me comentó un maestro que a veces ellos debían de hacer la función de trabajador social. Y los maestros tenían que cumplir funciones que no les correspondían. Estando ahí, luego comparé yo con mi secundaria. Yo estuve en la secundaria José Árbol y Bonilla aquí en Guadalupe, Zacatecas. Y pues otra cosa, o sea, los alumnos éramos todo una revolución, toda la escuela. Y los alumnos, los jóvenes de esta escuela eran muy tranquilos, o sea, de hecho un maestro sacaba su bocina a la hora de receso, ponía la música y los niños, o sea, los niños de tan tranquilos que estaban, dejaban escuchar la música. De muy buenos modales, muy buenos modales. Llegábamos y buenos días, provecho, buenas tardes, adiós. No, hombre, no. Yo me quedé fascinada con esa escuela, se los juro. Y si me lo piden, yo sí regresaría ahí. Eso fue lo que hicimos en la primera jornada de observación.